3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar y esto es Emotion Me. Hoy te traigo un podcast muy controvertido, un podcast que puede ser polémico y no es otro que 4 señales para identificar la envidia. Y es que la envidia es un sentimiento que creo que todos hemos experimentado más de una vez. Es un sentimiento que puede corroernos si no somos capaces de identificarlo y de buscar alternativas. Y no solo eso, sino que si nos rodeamos de personas que nos envidian, podemos acabar muy mal. Por ello, creo que es muy importante que prestes mucha atención a lo que estoy por traer. Comenzamos. Los seres humanos nos sentimos impulsados por naturaleza a compararnos unos con otros. Aunque no queramos, nuestra tendencia, nuestra naturaleza, nos invita a fijarnos en los demás. Para ello, medimos en todo momento el estatus de los demás, el nivel de respeto y la atención que reciben. Y observamos las diferencias que puede haber entre lo que ellos tienen y lo que nosotros tenemos. Algunos utilizan esta necesidad de comparar como un acicate para destacar en su trabajo. No obstante, en otros se convierte en una envidia profunda, en sentimientos de inferioridad y frustración que desembocan en sabotaje y en problemas para todos. Pocas personas admiten que actúan por envidia. Para ello, es importante reconocer las primeras advertencias de estas personas, como por ejemplo efusivos y desproporcionados elogios y muestras de amistad, sutiles pullas contra ti o tu trabajo bajo la apariencia de un humor inofensivo y una aparente molestia a causa de tu éxito. Todo esto tiene más probabilidades de asomar entre amigos o colegas, aunque parezca difícil de creer. Por ello es importante aprender a desviar la envidia distrayendo la atención. En el final del episodio te voy a dar unas pocas herramientas para que puedas gestionar la envidia de otras personas aplicándolo desde uno mismo. Es importante desarrollar nuestra autoestima con base de estándares internos y no en comparaciones incesantes. Es difícil en un mundo en el que lo importante es lo externo, el exterior, las apariencias. Pero, como siempre, si llevas tiempo escuchando te darás cuenta que poco a poco tienes poder entre darte cuenta de que realmente lo importante está dentro de uno mismo. Hablemos un poco de la envidia. Todos hemos podido experimentar durante nuestra infancia momentos en los que sentimos que otras personas reciben la atención que nosotros merecemos, pero lo contrarrestamos con otros momentos en los que experimentamos amor y gratitud por otras personas. Cuando crecemos, transmitimos estas emociones positivas a nuestros hermanos, a nuestros maestros, a nuestros mentores, a nuestros amigos, a nuestra pareja. Alternamos entre querer más y sentirnos relativamente satisfechos y agradecidos. En cambio, las personas que son proclives a sentir envidia no la experimentan de la misma manera, no viven de la misma manera. La psicóloga Melanie Klein comentaba cómo todo esto sucede en nuestra temprana infancia, en nuestros primeros meses de vida, cuando la relación que tenemos con nuestro progenitor, en la que estamos juntos casi todo el tiempo, es más directa. Y cuando se crece, estos hijos deben lidiar con la ausencia de la madre durante largos periodos, lo que implica un ajuste doloroso. Estos individuos transfieren su envidia y hostilidad inicial a quienes creen que los defraudan o lastiman. Momentos de satisfacción y gratitud son raros o inexistentes.
y siempre dicen que necesitan o quieren más. Para ello, te he traído 4 tipos o 4 señales de envidia que debes identificar para no caer, porque más tarde te darás cuenta de que la envidia hace mucho más daño que otras emociones. La envidia es una emoción que se puede multiplicar y con ello el sufrimiento percibido por ella. Primera señal: microexpresiones. La palabra envidia proviene del latín invidia. Esto significa entrever, sondear con los ojos como si fueran una daga. El significado original de la palabra se asocia con el mal de ojo, la creencia de que una mirada puede transmitirle a alguien una maldición y daño físico. ¿Cuántas veces no has sentido una mirada de una persona que dices, ¿por qué me mira así? Joder, me está atravesando con esta mirada. No me gusta esta persona. ¿Por qué me mirará así? Pues si detectas este sentimiento en los primeros encuentros con alguien, prepárate para ver entrar en tu vida a una persona peligrosa. Ten mucho cuidado. Señal número 2. Elogios ponzoñosos. ¿Cómo lo oyes? Elogios. Algunos toques de envidia suelen ser precedidos por comentarios fuera de lugar, perfectamente diseñados para exasperarte. Elogios confusos y paradójicos suelen ser una modalidad común de esto. Un ejemplo es, tras terminar un proyecto, un propósito creativo, donde la reacción de la mayoría de la gente es muy positiva, habrá una parte, incluso puede ser que sea una parte cercana, que te elogie de una manera un poco rara. De primeras, si tal vez no tienes en cuenta este podcast, puedes pensar simplemente que son gente rara, pero es muy probable que sean envidiosos que te elogiarán por el dinero que has podido recibir por este proyecto y que dirán que te has vendido, que tal vez podías haberlo hecho más barato, que a lo mejor no valía tanto, que cualquier cosa. Te van a elogiar, van a decir, lo has hecho bien, pero no has dedicado muchas horas, lo has hecho bien, pero ¿no crees que podrías haberlo hecho de otra manera? Te van a elogiar, pero siempre de manera en la que te vas a sentir incómodo. Señal número 3. Habladurías. A la gente vulgar le suele gustar chismorrear, en particular sobre amigos comunes. Y puedes estar seguro de que si hablan de tus amigos cuando tú estás delante, cuando tú no estás delante están hablando de ti. Atentos a este tipo de personas. Mi consejo: no hables con ellos de tu vida personal. No cuentes nada personal a ese tipo de personas porque puede que se aprovechen de ti. Las habladurías suelen encubrir envidia y son un modo conveniente de cara de estas personas para desahogarse de ciertas frustraciones en su vida. Cuando los envidiosos hablan de otros a sus espaldas, verás que sus ojos se iluminan y su voz se enciende. Identifica a estas personas, recuerda, por la manera de mirar. Recuerda estas microexpresiones. El tira y afloja. Señal número 4. Esta señal de envidia es muy, muy complicada y a nivel personal te puedo decir que la he sufrido de personas a las que consideraba mis hermanos, mis amigos. Y es un tipo de envidia realmente complicada. Tras críticas confusas, recuperarán su cordialidad inicial repitiendo este patrón. Y si no lo detectamos, acabarás atrapado en una aparente y cálida amistad, con el ocasional dolor que esto inflige. Si hay personas que están alabándote por algunas cosas con ciertos elogios que no sabes identificar y que constantemente hacen críticas a circunstancias o situaciones que tal vez no están bajo tu control o que no puedes cambiar, ten cuidado con este tipo de personas porque pueden acabar haciéndote mucho daño. A partir de aquí,
vamos a hablar un poco de algunos casos de envidia durante la historia y de cómo en algunos casos la envidia es algo psicológico, como relacionado con la psicología social. El alfarero envidia al alfarero, el artesano envidia al artesano y el escritor envidia al escritor. Hesíodo, como lo has oído, el poeta clásico romano ya hablaba de cómo la envidia suele estar en algunos gremios. Y es que si tienes éxito, aquellos en tu campo con aspiraciones similares, pero aún en ascenso, van a sentir envidia. Y debes ser razonablemente tolerante al respecto, porque si la situación fuese al revés, es muy probable que sintieras lo mismo. No te tomes tan a lo personal sus elogios timoratos y críticas veladas, pero ten presente que entre algunos de tus compañeros la envidia podría volverse activa y peligrosa. Vengo del mundo del fitness y he visto que algo como por ejemplo es el culturismo, el que no he practicado pero sí lo he visto de cerca, hay personas que no dejan de elogiarse públicamente y criticarse en las sombras. Hablan de los fármacos que toman, de las trampas que hacen, de los gordos o los flacos que están dependiendo de lo que interese en el momento, y te das cuenta de que esta cita de Hesíodo es real. El culturista no envidia al escritor, el escritor no envidia al investigador, ni el investigador no envidia al culturista, pero sí que el investigador envidia al investigador que recibe más crédito. El escritor no envidia al investigador, pero sí envidia al escritor que recibe más popularidad. Y el culturista, por poner un ejemplo, envidia a la persona que hace lo mismo que él y no lo hace hacia, por ejemplo, el escritor. Solo tenemos que observar la historia para darnos cuenta de cómo la envidia puede emponzoñar hasta las mejores relaciones y cómo podemos ser traicionados por quienes más amamos si no gestionamos esa envidia. Caín fue asesinado por su hermano Abel, por recibir más reconocimiento de Dios a través de las ofrendas que éste le hacía a su señor. El emperador Julio César fue apuñalado por senadores a los que perdonó la vida, entre ellos al que creía un buen amigo, como fue Bruto. El emperador Alejandro Magno, del cual existen varias teorías sobre la causa de su muerte, murió por envenenamiento por parte de los hijos de Antípatro, Casandro y Yolas, siendo este último el copero de Alejandro. Jesucristo fue vendido por unas pocas monedas por su discípulo, por Judas, y todos conocemos esa historia bíblica. Durante el Renacimiento, los artistas del Renacimiento que obtenían encargos repentinos eran el blanco de los rivales más envidiosos. Y podemos poner un ejemplo, como Miguel Ángel, que envidiaba las obras del talentoso y joven Rafael e hizo cuanto pudo por ensuciar la reputación y bloquear sus encomiendas. Es importante darnos cuenta de que o tomamos medidas o podemos acabar mal. La envidia es una emoción que emponzoña hasta las relaciones que podrían ser más bonitas. Y lo mejor que podemos hacer en este tipo de situaciones es tener cierta dosis de humor autocrítico. No restregarle a nadie ningún tipo de éxito. Ser humildes. ¿Cómo podemos defendernos de la envidia? Una de las mejores maneras de defendernos de la envidia, aparte evidentemente de alejarnos de personas envidiosas o detectar la envidia en otras personas, está en nosotros mismos. Hablar de nuestros éxitos con humildad. No hablar a otras personas que se dediquen a lo mismo que nosotros de nuestros éxitos, de nuestros reconocimientos. Tratar de ser lo más humilde posible. Hablar de la suerte o de la fortuna que hemos tenido y de lo que nos gustaría compartir esa fortuna con otras personas.
a nuestros allegados ofrecerles ayuda en sus trabajos o en sus empeños sin parecer protector, y no elogiar a un artista frente a otro a menos que el artista elogiado esté muerto. Si detectas señales de envidia activa en tus compañeros, aléjate lo más posible de ellos, porque no muchos hombres pueden amar sin envidiar a un amigo cuya suerte prospera. El frío veneno de la muerte envidiosa se instaura y duplica el dolor que la vida le asesta. Ha de cuidar de sus propias heridas, sentirá maldición en la dicha del otro. Esquilo. Un medio para evitar producir envidia en los demás lo tenemos en uno de los presidentes más populares de la historia de Estados Unidos, y es de John Fitzgerald Kennedy, una persona que podría ser perfectamente muy envidiada, una persona que fue muy exitosa, una persona atractiva, una persona muy popular. En su libro Las 48 leyes del poder, Robert Greene nos dice que es importante no parecer demasiado perfecto. Y de hecho, podemos poner el ejemplo de cómo Kennedy empezó a ser más popular cuando reconoció un error grave en la fallida invasión de Cuba, conocida como Bahía de Cochinos, en las primeras etapas de su gobierno. Y asumiendo la responsabilidad en esta debacle, sus cifras de popularidad en las encuestas subieron por las nubes. Ese error lo humanizó, aunque no fue planeado. El otro día, mi amigo Pablo Agea me hacía una pregunta. Me dijo que qué me parecía el popular youtuber o el personaje público, creador de contenido Ibai Llanos. Y yo le dije pues que me parecía, tras ver varias entrevistas en distintos canales, una persona pues muy graciosa, una persona divertida, que narraba muy bien y un tío divertido. Y me dijo: oye, ¿crees que ese tío sería una persona tan exitosa si no estuviese gordito y no tuvieras una cara risueña? Y la verdad que me dio que pensar, porque ese tipo de perfiles suelen generar más envidia. En cambio, cuando vemos a una persona al que no consideramos un rival o que puede parecer más bonachón o más risueño, nos genera menos amenaza y solemos tratarle con más condescendencia. Si, por ejemplo, Ibai fuese una persona que estuviese pues más en forma, más atlética, podríamos generar más envidia hacia él y a lo mejor no sería tan exitoso. Para la mayoría, porque la mayoría suele ser más envidiosa. Por eso es importante, como hemos dicho, tratar de ser humildes, trabajar la humildad. La humildad nos humaniza. De hecho, seguimos hablando de la envidia y cómo en algunos casos las mujeres, cuando alcanzan el éxito, suelen atraer más envidia y hostilidad. En algunos casos, las mujeres se dice que son frías, ambiciosas o poco femeninas cuando alcanzan el poder. Y de hecho, tanto hombres como mujeres atacan a estas mujeres exitosas. Y es que en algunos casos, o en muchos casos, muchos hombres se sienten inferiores a una mujer. Algunos hombres no quieren sentirse inferior a una mujer exitosa, a una mujer que puede ser más valiosa o más importante o más reconocida. Puede sentir que atacan a su virilidad. Y lo mismo, otras mujeres no permiten que estas féminas reciban más atención que ellas y suelen ser criticadas por las operaciones que se han hecho o su vida íntima, y esto
no es otra cosa que envidia. Por tanto, una vez más debemos mirar dentro de nosotros. Si nos acercamos a la filosofía estoica, nos daremos cuenta de que no se trata de rechazar siempre a estas personas. Porque dejar a alguien colgado, no buscar un entendimiento en alguien que queremos tener de cerca, no dar una oportunidad, lo único que puede hacer es que acabemos convirtiendo nuestro corazón en piedra. Porque hay mucho dolor y mucho sufrimiento en este mundo. Gran parte de lo que sucede en este mundo estará fuera de nuestro control. No podemos detener un huracán. Y obviamente tenemos el poder de ayudar a nuestro vecino. No podemos evitar sentirnos asustados, pero podemos decidir seguir adelante. Hablar y defender a alguien que no se parece a nosotros o que se parece a nosotros. Decir, oye, estoy contigo. Oye, he estado donde tú, quiero ayudarte. Cada una de las 4 virtudes estoicas nos enseña esto y exige que actuemos en consecuencia, empezando ya. No hay en mi dictamen hombre que aprecie más la virtud y la siga con más gusto que el que por no hacer traición a su conciencia ha perdido la reputación de hombre de bien. Séneca. No traiciones tus creencias, todos merecemos ser aceptados, no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transformaría la vida en un infierno. Disfruta del pánico que provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridades. Piensa que en ti está el futuro y asume la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte. Muchas gracias un día más por apoyar este podcast. De verdad que la comunidad que está creciendo aquí solo es una motivación para seguir creando este tipo de contenidos. Un fortísimo abrazo y hasta la próxima.